¿cierto? Y de ahí para abajo es un espacio que se llama el espacio dural, que contiene pues obviamente el líquido cefalorraquídeo y que va a contener los nervios raquídeos. Estos nervios que vamos a ver ahorita que están saliendo al lado y lado de la médula espinal. Entonces se distribuyen en esa región de L1 hacia abajo, incluyendo la región sacrococcus. Cuando la médula está terminando, no termina recta, sino que hace esto, que va a recibir el nombre de cono medular. O sea, la parte terminal de la médula espinal se adelgaza formando esa estructura a manera de cuña y recibe el nombre de cono medular. ¿Sí? Toda la médula espinal está recubierta por las meninges, por las tres meninges, dura madre, aracnoides, pía madre. ¿Qué sucede? Que al llegar a la punta del cono medular, la dura madre y la pía madre, que son las últimas que quedan, hasta aquí llega la aracnoides, pero la dura madre y la aracnoides, la dura madre y la pía madre, vamos a hacerla así, se entorchan, o sea, se enrollan como un cordón, se enrollan y me van a formar una estructura que se llama el filum terminale. Filum terminale. Ese filum terminale que lo vemos acá tiene la función de pegar, adherir la parte terminal de la médula a la columna vertebral. Lo va a fijar ese cono medular al hueso sacro. ¿Para evitar qué? Hombre, pues para evitar que la médula acá, esta parte inferior de la médula espinal, se mueva dentro del agujero vertebral. Entonces, ese filum terminale lo que hace es fijar esa médula espinal a la región sacra, de tal manera que la médula no bascule, de tal manera que la médula dentro de ese agujero vertebral no se mueva. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí tenemos la parte terminal de la médula espinal, que en la región de L1 hacia abajo no hay médula espinal, sino estas estructuras que se llaman los nervios raquídeos. Estas estructuras, como ustedes ven, en la parte de L1 hacia abajo, están pegados esos nervios, formándome este elemento que recibe el nombre de cola de caballo. En algunos libros, sobre todo si son libros antiguos, en algunos libros le llaman cauda equina o cola de caballo. ¿Sí? Entonces, aquí la vemos, la cola de caballo, miren, en la región sacrococcigia. Todo esto que ustedes están viendo es los nervios raquídeos. Aquí, pues cuando vean la imagen, vemos el cono medular con el número 1, o sea, ya el adelgazamiento, y vemos luego el número 2, que es el filum terminale. ¿Sí? Igualmente aquí vemos la médula espinal y la cola de caballo. ¿Correcto? En una resonancia, entonces vemos la médula espinal, pues esta es una resonancia patológica, hay una zona de herniación discal y ustedes ven el estrechamiento o la coartación, el adelgazamiento que hace la médula espinal. ¿Sí? Entonces imagínense las vías que estarán pasando por ahí, ¿qué les estará pasando? ¿Estarán afectadas, sí o no? Sí. Claro. Obviamente no tan afectadas como si se hubiera cortado la médula espinal, como hablábamos ayer que se cortó esa vía. No, pero sí se altera esa vía. ¿Sí? Las vías, no esas, sino las vías, tanto aferentes como eferentes. Entonces, muy seguramente ese paciente estará consultando al médico por una serie de sintomatología, como es, por ejemplo, la parestesia, es decir, que el paciente siente que se le disminuyó la fuerza en las extremidades, siente como esa sensación de hormigueo, tiene la sensibilidad disminuida, que el paciente se toca suavecito, pero no se siente, le toca como tocarse duro para él sentir que se está tocando. Todo eso, sí, ese tipo de sintomatología que estaría presentando el paciente se debe precisamente a la compresión. Ustedes ven aquí que hay fractura de la vértebra, ¿no? Entonces, y aquí viene esa zona de adelgazamiento, ¿verdad? Entonces acá vemos la parte ya, el cono medular y el filum terminal.
Otra patológica, miren cómo viene la parte normal de la médula y el adelgazamiento acá, ¿sí? Y luego continúa la médula espinal. Bueno, muy bien. Aquí tengo la médula espinal, el cono medular y el filum terminale, ¿sí? Ese filum terminale ahí tiene dos partes. Un filum terminal superior, es decir, esta parte de acá es el filum terminal superior, también llamado interno, discúlpenme, también llamado interno, que ese filum terminal superior, entonces lo constituye, acá vemos la médula espinal, el colo medular y el filum terminal, todo esto. Entonces, esta parte de acá será el superior y este filum terminale será el filum terminale inferior. El filum terminal superior, ¿quién lo forma? La pía madre. La pía madre me forma el filum terminal superior. Y el filum terminal inferior me lo va a formar la dura madre. ¿Sí? La dura madre. Bueno, muy bien. Ok. Les decía que al lado y lado de la médula espinal van a salir unos nervios. ¿Sí? Si son nervios, ¿qué tipo de sustancia tienen? Blanca. Si es sustancia blanca, ¿cómo está constituida esa sustancia blanca? Por neuronas. Correcto, por prolongaciones neuronales. Entonces, al lado y lado de la médula espinal van a salir los nervios espinales o raquídeos, ¿sí? La cantidad o el número de nervios raquídeos coincide en la gran mayoría, digamos, de la extensión de la médula con el número de vértebras. Entonces, a nivel de la vértebra cervical, tendremos 8 pares de nervios raquídeos cervicales. A nivel torácico, tendremos 12 nervios raquídeos, 12 pares de nervios raquídeos torácicos. A nivel lumbar, 5. A nivel sacro, 5. Y a nivel coxis, 3. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué les llama la atención? ¿Está bien los números? No, que va mayor, menor. ¿Por qué no, señor? Menor, mayor, menor. ¿Cómo? Porque va como disminuyendo, pero como que aumenta y vuelve como a disminuir. Porque es que el número de vértebras torácicas, acuérdense que son 12. ¿Las Sí, cervicales no son 7? Las cervicales son 7, correcto. Y tenemos 8 nervios raquídeos. ¿Por qué? Porque imaginémonos que este es el hueso occipital, acá sale la médula espinal y aquí tendríamos la primera vértebra cervical, aquí sale el primer nervio raquídeo. Por eso tenemos un nervio raquídeo más a nivel cervical. ¿Sí? Es por eso, ¿correcto? Bueno, muy bien. Estos nervios raquídeos salen de la médula espinal y se van a dirigir hacia los lados o hacia abajo, dependiendo qué parte del cuerpo van a llevar la información. La zona que está inervada o la zona a donde llega cada uno de estos pares raquídeos recibe el nombre de dermatomas o también lo pueden escuchar como metámeras. Entonces, el cuerpo, perdón, acá me adelanto, veo, no hay dermatomas, ¿cuál tenemos? Se me perdieron. Bueno, entonces uno se aprende ciertos dermatomas, no nos aprendemos todos los dermatomas, con el tiempo uno se va aprendiendo los dermatomas. Por ejemplo, C1, sé que me está inervando esta parte superior del cuello. C2, la parte media del cuello, y C3, la parte inferior del cuello. C4, toda esta parte, ¿sí? El hombro y la parte superior del hombro. Y entonces uno llega y se distribuye C5, C6, C7, C8, T1, T2. Entonces llega un paciente, hombre doctor, resulta que yo me caí de la cicla, fue un golpe bastante fuerte. Pongámosle que de repente el paciente tuvo una luxación del hombro. Y después de que ya se mejoró la luxación, me hicieron reducción, yo siento como adormecida esta parte del hombro. ¿Sí? A veces siento hormigueo, siento como adormecida esa parte del hombro. Entonces,
¿En dónde creen ustedes que estaría el problema? L1,4. En C4. Entonces ya envío a hacer exámenes especiales, por ahí una resonancia de cuello para ver qué le pasó a C4. De pronto en ese golpe, el hueso o el músculo que se inflamó, alcanzaron también a inflamar el nervio cervical número 4. Otras metámeras que son puntos de referencia, la región del pezón, toda esta parte de acá del pezón es T4, o sea, el nervio cervical torácico 4, ¿cierto? La región del ombligo, T10, la región del ombligo, la región umbilical, T10. La región inguinal superior, L1, la región inguinal inferior, L2, ¿sí? Uno se aprende al principio ciertos dermatomas y ya simplemente dependiendo de lo que diga el paciente, por ejemplo, yo sé que esto es T10 y el paciente me dice que aquí hacia el epigastrio, como que siente adormecido a veces, esta zona siente adormecido, que le pasan corrientazos, pues simplemente yo sé que esto es T4 y esto es T10, subo T9, T8, entonces ya digo, bueno, algún problema en T8, entonces le examino la columna al paciente, a ver si tiene alguna desviación a nivel de las vértebras torácicas, a nivel torácico, si tiene alguna desviación, le pregunto si el paciente sufrió por ahí algún golpe anteriormente, alguna caída fuerte que pueda generar que algo esté comprimiendo T8, ¿sí? Entonces inicialmente mandamos a hacer una radiografía convencional de columna toracolumbar o cervicotorácica, ¿verdad? Y ahí voy sabiendo más o menos, ¿listo? Bueno, ok, entonces aquí tenemos un pedazo de la médula. ¿Cuáles son los elementos que forman la médula? La estructura de la médula espinal, ¿sí? Entonces, encontramos dos surcos en toda la parte central, anterior y posterior de la médula espinal. Encuentro unas depresiones de la médula. Esto se va a llamar el surco medio anterior y esto se va a llamar el surco medio posterior, ¿sí? Hacia los lados, tanto en la parte posterior como en la parte anterior, veo también otros surcos que se van a llamar colaterales. Entonces, estos de aquí serán los surcos colaterales ventrales o anteriores y los surcos colaterales dorsales o posteriores, ¿sí? Listo. Por dentro, ¿qué veo? Sustancia blanca, rodeando la sustancia gris. Les decía yo ayer que la sustancia gris en la médula espinal se dispone en forma de alas de mariposa y se dispone llamándose ¿cómo? Astas. Entonces tendremos una asta posterior, bueno, dos astas posteriores y tendremos dos astas anteriores. Y alrededor de esa sustancia gris está la sustancia blanca, que esa sustancia blanca en la médula espinal se distribuye formando columnas. Entonces tendremos columna posterior, columna lateral y columna anterior, ¿sí? Columnas. Y por entre esas columnas van a pasar las vías, que reciben diferentes nombres esas vías. Les decía yo ayer que pueden recibir el nombre de tractos, puede recibir el nombre de cordones o puede recibir el nombre de lemniscos. Lemniscos. Ya les digo qué significa la palabra lemniscos. Lemniscos. Si se les olvida la palabra lemniscos, usen la palabra cinta, porque lemnisco significa cinta. Entonces, cuando son aplastadas, son lemniscos, cuando son redondos, son cordones, y cuando están separados, son tractos, ¿sí? Bueno, entonces por estas columnas, que ahorita vamos a ver las vías, entonces van a pasar esos cordones, esos lemniscos, van a pasar esas neuronas, por ahí, las prolongaciones de esas neuronas, ¿correcto? Muy bien. Veo que aquí hay una cosa en rojo y en azul, ¿sí? Esto es el nervio raquídeo o nervio espinal. Les mostraba yo ayer, o les decía yo ayer, que ese nervio espinal está formada por dos fibras, ¿sí? Una fibra que aferente y una fibra que Eferente.
¿Se acuerdan que les dije que va por el mismo nervio? La aferencia y la eferencia, ¿sí? Entonces, la raíz o fibra aferente, este es el ganglio nervioso, este es el cuerpo de la primera, aquí está el cuerpo de la primera neurona de una vía aferente raquídea. Por aquí, pongámosle esto, por aquí está el receptor, chan, 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 llegó la primera prolongación. El cuerpo de la primera neurona, segunda prolongación, que entró a la médula espinal. Miren a dónde llegaba la primera neurona de la vía aferente raquídea. Miren en los dibujitos de ayer. La primera neurona de la vía aferente raquídea. La primera vía aferente raquídea. A la médula espinal. Mírenla acá. Y acá llega esa vía, chan. ¿Y qué hizo esa primera neurona? ¿Da una respuesta? ¿Con quién? Con la corteza cerebral. La segunda neurona que comenzó ¿en dónde? En la médula espinal. Y aquí está el cuerpo de la segunda neurona y luego sale la segunda prolongación que bueno, que sube. Ahorita miraremos para dónde sube. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegará el cuerpo de esa segunda neurona? El cuerpo no. ¿Hasta dónde llegará esa segunda neurona de una vía aferente raquídea? Hasta el tálamo. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Entonces, la vía aferente de un nervio raquídeo entra a la médula espinal por el surco o por los surcos, porque son dos. Por los surcos colaterales posteriores. Entra. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Entra. Y ahí ya lo dijimos, hace sinapsis y bueno. Ahora, miren ustedes a dónde llega la primera neurona de una vía eferente raquídea. A la corteza. Vía eferente raquídea, primera neurona. A A la médula corteza espinal. cerebral. A la médula. Entonces, de allá de la corteza, bajó esa primera neurona, pasó por el tallo, pasó por el tálamo, entró a la médula y mire. Entonces, la primera neurona de la vía eferente raquídeo sale por el asta anterior de la médula espinal. Mírenla acá. Salió. Y las dos juntas me forman ¿qué? El nervio raquídeo. Entonces, el asta posterior de la médula espinal se relaciona con vías, ¿qué tipo de vías? Aferentes. ¿Con qué tipo de vías? Aferentes. Y el asta anterior, Eferentes. correcto. Toda la médula espinal tiene astas posteriores y tiene astas anteriores, ¿sí? Pero de los segmentos medulares torácicos, desde el primer segmento torácico 1 hasta donde termina la médula espinal, es decir, a nivel de L1, la médula espinal, ojo, además de tener las astas posteriores y las astas anteriores, tiene las astas laterales. Astas laterales. Y ahí en esas astas laterales se va a iniciar otro nervio que me va a formar la vía simpática, que es otra vía nerviosa, la vía simpática, ¿sí? Es decir que a nivel de los segmentos medulares cervicales no hay astas laterales. No hay astas laterales, solamente hay astas. Cervical. Posteriores y posteriores. ¿Quedó claro eso, chicos? Ok, muy bien. Miren acá cómo salen los nervios. Miren, se cortó un pedazo de la médula espinal. ¿Qué es esto? Sustancia gris, las astas, perfecto, correcto. Y estos son las Sustancia columnas, ¿cierto? blanca. Miren los nervios saliendo, ¿cierto? Miren, este es el nervio raquídeo. ¿Esta será qué vía? Aferente. Aferente, que entró por el asta posterior. ¿Y esta será qué vía? Eferente. Que salió por el asta Anterior. anterior. Se unen, por así decirlo, se pegan las dos vías, la vía aferente y la vía eferente, y me forman ¿qué? El El nervio raquídeo. ¿Correcto? El nervio raquídeo. Bueno, muy bien. Bien, todo esto lo estaba hablando. Mire acá, perdón, borró. Lo mismo que estábamos viendo, la sustancia gris y la sustancia blanca. Y aquí saliendo los nervios raquídeos, que ya sabemos que son 8 cervicales, ¿sí? Mírenlo acá. Se ve muy bonito acá en esta cromatofotografía. Se ve muy bonito entrando la vía aferente. ¿Sí ven el nerviosito entrando? El nervio entrando al asta
posterior, mire, en ambas. Y aquí se ve saliendo la vía Eferente. eferente del asta anterior. Y acá sí vemos las astas laterales. Entonces, ¿este segmento medular será cervical, sí o no? No. Es un segmento medular de tórax, de la región torácica hacia abajo. No se puede decir cuál es, si es T1, T2, T8, T12, L1, L4, no podemos saber. Lo único que le puedo asegurar es que no es un segmento medular, ¿qué? Cervical. No es cervical. ¿Por qué? Porque en el segmento medular cervical no hay astas laterales. Mire, aquí está saliendo ya el nervio simpático, de la vía simpática, está saliendo el nervio. Aquí se ven bien nuevamente, miren, la vía aferente entrando, la raíz dorsal o vía aferente entrando. Aquí estoy viendo cómo sale la vía eferente, la raíz ventral, ¿correcto? Y veo las astas laterales. Bueno, muy bien. Nuevamente del librito del... Muy bien. Ok. Lo mismo, veamos las partes, recordemos las partes. Surco medio anterior, surco medio posterior, surco colateral posterior o dorsal, surcos colaterales anteriores o ventrales. ¿Sí? Sustancia gris, astas posteriores, astas anteriores. Este agujerito que está en el centro de la sustancia gris se llama el conducto o canal ependimario. Este es el conducto que se conecta con el agujero central o de Luschka, allá en el cuarto ventrículo, que pasa en ese central, pasa el líquido cefalorraquídeo por acá, por este agujero, por toda la médula espinal. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién? Ah. Cuando, digamos, hacen esas funciones lumbares, ¿por dónde ingresan? L4, L5. A nivel de L4, L5, que ya sabemos que no hay médula espinal. Porque normalmente, en la mayoría de las personas, terminan en L1. Pero hay en unas personas que terminan en L2. No quiere decir que sea malo. No, es normal, es una variación anatómica. Entonces, para evitar de repente, cuando yo haga una punción lumbar, no vaya a puncionar yo, no vaya a pinchar la médula espinal, entonces me voy hacia abajo, L4, L5. Que ahí yo sé que lo único que hay es líquido cefalorraquídeo y nervios, la cola de caballo. Entonces es poco probable que si yo lo hago en L4, entre L4 y L5, que yo que friegue la médula espinal del paciente. Ahí también se pone la... La raquia también, ahí, en el mismo sitio. Muy bien. ¿Qué será esto, chicos? El azul. Aferente. La raíz dorsal o vía aferente. Y lo rojo, Vía eferente. la raíz ventral o vía eferente. Recuerden que la raíz dorsal entra o sale. Entra. Y la raíz ventral Sale. sale, ¿por qué? Porque es motora. Entra, ¿por qué? Porque es aferencia. ¿Sí? Bueno, muy bien. Acá tenemos los nervios raquídeos saliendo al lado y lado de la médula espinal, los pares. Recordemos que hay 8 pares de nervios raquídeos cervicales, 12 pares de nervios raquídeos torácicos, 5 pares lumbares, 5 sacros y 3 coxígeos. Aquí tenemos los nervios raquídeos distribuyéndose hacia diferentes partes del cuerpo. ¿Ustedes se acuerdan en extremidad superior el plejo braquial? ¿Quién me formaba el plejo braquial? C5, C6, C7, C8, T1. Entonces, ¿quién me forma el plejo braquial? Los nervios raquídeos cervicales 5, 6, 7, 8 y el primer nervio raquídeo torácico. Mírenlo acá, el plejo braquial. ¿Sí? Y estos son los dermatomas, lo que les decía, hacia donde se dirige un nervio raquídeo, la parte cutánea que un nervio raquídeo me está inervando. C4 en la parte del hombro, C5, C6, C7, C8, T1. O sea, uno se aprende al principio unos puntos de referencia. T4 la región del pezón, toda esa región, la banda de piel, ¿sí? T10 la región del ombligo, T1 la parte superior de la región inguinal, T2 la parte inferior de la región inguinal. Uno se va aprendiendo de a poquito, de a poquito. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama este pedazo? Dermatoma o metámera.
Entonces uno dice, escribe en la historia clínica, el paciente refiere hipoestesia a nivel de la región del dermatoma 4, C4. Ah, entonces yo ya sé qué es acá. Y si otro médico lo va a ver, ¿verdad? Entonces ya al leer la historia clínica ya sé a dónde tengo que explorar, ¿verdad? Bueno, muy bien. Sustancia gris y la sustancia blanca que ya la vimos. Bueno, muy bien, vamos a ver la parte funcional. Ok. Parte funcional. ¿Sí? Esta es toda la columna posterior. Si es columna, ¿qué sustancia es? Blanca. Ahora, por esa sustancia blanca, por esa columna posterior, viajan dos vías. Viajan dos vías. ¿Cómo se van a llamar? Gracilis va por la parte central de la columna posterior y cuneatus va por la parte lateral de la columna posterior. Gracilis y cuneatus. ¿Cuáles son los impulsos? Oigan, ¿cuáles son los impulsos que me forman la sensibilidad somática general? Que los veíamos ayer. ¿Cuáles son los impulsos? Tacto, dolor, Dolor y temperatura y presión, protección. temperatura y Protección. apréndanselos en orden. Acuérdense que ellos viajan, dos carros se unen para viajar por el mismo carril. Entonces, ¿cuáles son los dos carros que se unen? Tacto, presión. Dolor, temperatura y propiocepción. ¿Correcto? Bueno. Entonces, las dos vías, gracilis y cuneatus, son vías aferentes. Fácil. Son vías aferentes. ¿Sí? Pregunto, si son vías aferentes, ¿entran o salen? Entra. Entran. ¿Suben o bajan? Sube. Suben. Apréndanselas así. Apréndanselas así. ¿Sí? Gracilis y cuneatus son aferentes. Si son aferentes, están entrando. ¿Sí? El receptor, pongámosle, ahorita vamos a ver específicamente, el receptor ¿dónde está? Si es aferente, ¿dónde comienza? En un receptor. ¿Y ese receptor está en dónde? Se lo decía yo ayer. En la piel. Entonces, ¿qué pasa? Que esa primera neurona está ¿qué? Entrando. Y en la medida que va entrando, ¿a dónde va a llegar? A la corteza A la cerebral. corteza. O sea, que está subiendo o está bajando. Subiendo. Está subiendo. Esa es la manera para analizar eso. Entonces, gracilis y cuneatus son vías aferentes. Si son aferentes, suben y entran, ¿correcto? Ahora, ¿qué tipo de impulsos viajan por gracilis y cuneatus? Por ambas viaja lo mismo. Tacto fino discriminativo y propiocepción consciente. Tacto fino discriminativo y propiocepción consciente. ¿Sí? Su merced me quiere colaborar un tricitico acá. Mire para allá. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? A ella. ¿Qué estoy haciendo? La estoy rozando, o sea, ¿la estoy qué? Tocando. Cuénteme, ¿suavecito? ¿La estoy tocando suavecito o la estoy tocando duro? Suave. ¿Tengo el dedo quieto o lo tengo moviendo? ¿En qué parte la estoy tocando? En el antebrazo. ¿Qué parte del antebrazo? ¿La región ventral o la región dorsal? Ya se nos olvidó que es ventral. Ventral, dorsal. Ah, dorsal. ¿Listo? Gracias. Mira, mano. Eso es el tacto fino porque le estaba haciendo suavecito. Y discriminativo, ¿por qué? Porque ella me estaba diciendo cómo era el tacto. Era suavecito, se estaba moviendo el dedo, era en la región dorsal, era en el antebrazo, en la región dorsal. Se me olvidó preguntar si en la parte de arriba o en la parte de... O sea, cuando yo desgloso un impulso, lo discrimino. ¿Sí? Cuando yo digo, me tocaron en el brazo, ya. No discriminé. O sea, es una información burda. Pero cuando yo hago lo que le hice con ella, estoy discriminando, estoy desglosando el impulso, eso es discriminar. ¿Sí? Entonces, eso es tacto fino discriminativo. Propiocepción consciente. Hago una aclaración. Todo lo que llegue a la corteza cerebral, todo lo que llegue a la corteza cerebral
es consciente. Todo lo que llegue a la corteza cerebelosa es inconsciente. ¿Qué? Entonces, por esa vía de gracilis y cuneatus viajó tacto fino discriminativo, ¿cierto? Ya lo explicamos. Propiocepción consciente. ¿Qué dijimos ayer que era propiocepción? ¿Cómo, señor? Sí, pero propio. ¿Qué es propiocepción? Ah, exacto. La ubicación de los correcto, órganos. muy bien. ¿Y qué? ¿Qué más? Es propio, es de uno. Y sección, La percepción. ubicación. ¿Cierto? ¿Qué es percepción consciente? Por ejemplo, en este momento, ojo, en este momento está inconsciente la percepción. Está inconsciente. Es decir, que está ¿en dónde? En el cerebelo. Todo, acuérdense que todo lo que está en cerebelo es Muerto. inconsciente. Todo lo que llega al cerebelo es inconsciente. ¿Verdad? En ese momento está todo inconsciente. Tan pronto yo les diga, inmediatamente van a ver unas fibras de las que hablábamos ayer, de asociación, de interconexión de neuronas, que van a coger muy rápidamente, llevar ese impulso del cerebelo, lo llevan a la corteza cerebral. Es decir, lo hacen ¿qué? Consciente, correcto, muy bien. De inconsciente se pasa a consciente. ¿Cuál es eso? ¿Qué es una propiocepción consciente? Por ejemplo, que yo le digo, su merced, cuénteme cómo está sentada. Entonces ella ya hace conciencia de cómo está sentada. ¿Sí? Estoy sentada en la mitad de la nalga, por allá, estoy en el sacro sentada, tengo la pierna cruzada así. Eso es percepción consciente. ¿Sí? Eso es percepción consciente. ¿Correcto? ¿Quedó claro entonces lo que viaja por gracilis y cuneatus? Tacto fino discriminativo y propiocepción consciente, por ambas vías. Ahora el último problema. ¿Qué viaja de eso, de tacto fino discriminativo y propiocepción consciente? ¿Qué parte del cuerpo viaja por gracilis y por cuneatus? Por gracilis viaja tacto fino discriminativo y propiocepción consciente, extremidades inferiores. Y por cuneatus, tacto fino discriminativo y propiocepción consciente de extremidades superiores. O sea que lo que yo le estaba haciendo a ella, ¿por dónde viajó? ¿Por gracilis o por cuneatus? Cuneatus. Cuneatus. Cuneatus, extremidad superior. Gracilis, extremidad Inferior. inferior. ¿Listo? Ok, pregunta sobre columna posterior. ¿Quedó claro? Pasemos ahora a la columna lateral. Pasemos a la columna lateral. ¿Sí? En la columna lateral hay dos grupos. Uno superficial que está hacia la parte de afuera, hacia la parte lateral de la columna lateral. Y hay otro grupo que está hacia la parte interna o medial de la columna lateral. Vamos a ver primero la parte lateral, el grupo superficial. Este. Características. Las